esta mañana, amén. Ya casi son las 10 de la mañana y quisiera que estuviéramos sobre nuestros pies y le ruego que me acompañe. Vamos a hacer una oración y nos ponemos en las manos del Señor. Así, todos unánimes. Si gusta inclinar su rostro, Padre, le damos gracias en el nombre poderoso de Jesús en esta mañana, Espíritu Santo. Rogamos, Señor, pedimos que seas tú como siempre nuestra guía, que tu poder se manifieste, Señor, aleluya, un día más en esta mañana gloriosa, en esta mañana hermosa, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, que nos va a estar viendo, que ahora en el transcurso del día o después, Señor, que también sea bendecido. El propósito es de alcanzar, Señor, aleluya, almas para el reino de nuestro Dios, y lo hacemos a través, Señor, de la enseñanza, lo que tú ya, Señor, has puesto en nuestro corazón y has dado en esta guía, Señor, para este día, este tema, que sea de una bendición gloriosa para el oyente, aún para nosotros mismos, para nuestras vidas, Señor. Aleluya, todo te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, agradeciéndote por aquel que puso en su corazón estar aquí, dispuso, Señor, e hizo su esfuerzo. E igualmente los que vienen en camino, los que nos van a estar viendo, todo te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, en quien te daremos gloria, honra y alabanza, porque tú, Señor, eres digno, porque tú mereces toda honra y toda gloria. Antes que todo, Señor, aleluya, es que aleluya, sea tu mano poderosa manifestándote a favor nuestro, a favor de tu pueblo. En ese dulce nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. En esta mañana, hermano, vamos a ir a nuestra guía. Es una secuencia de temas que ya estuvimos viendo. Y cada lección, hermano, está de una manera, se puede decir, dándole el seguimiento o entrelazada una con la otra. Amén. Y por eso en esta mañana vamos a ir, aleluya, bajo el tema Gedeón, un guerrero valeroso. Es el estudio bíblico número 7. Nuestra base bíblica la vamos a encontrar en Jueces capítulo 6, verso 1 al 24. Es casi la mayor parte del capítulo, solamente que vamos aquí, ¿verdad? Se salta algunos versos, pero nosotros vamos a estar, si es posible, yendo a la Biblia y ver, aleluya, datos muy interesantes que van a aportar bastante bendición en esta mañana. Nuestro objetivo, hay tres, como siempre, ¿verdad? Los objetivos es reconocer que Dios no ha cesado de llamar a hombres como Gedeón. O sea, el llamado de Dios siempre está ahí latente, siempre está a decir, venid a mí, y ya tiene un propósito para todos. Número 2, dice enfatizar que Dios usa a los que sienten compasión por el mundo. Yo creo que en esta mañana ese es uno de los objetivos también, que nosotros, si estamos trabajando sobre ello, tengamos esa esperanza, que todo aquel que tiene compasión por el mundo, Dios lo va a usar, Dios nos va a usar. Objetivo número 3, dice, estar listos para aceptar el llamado de Dios cuando nos necesite. Bueno, entonces vamos ahora con el pensamiento central. Dice, Dios nos llena de su espíritu y nos capacita cuando nos llama a servirle. ¿Cuántos lo creen de esa manera, hermano? Dios nos llena de su espíritu y nos capacita. Entonces nuestro texto áureo dice, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jueces capítulo 6, verso 12. Nuestra lectura antifonal, hermano, dice de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice Jueces 6:1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas,
Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo así: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Yo creo que todos estamos familiarizados con este acontecimiento, a la mayoría de nosotros, ¿verdad, hermanos? Y os dije, fíjese la condición: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó, ya el verso 11 dice: y vino el ángel de Jehová y se le sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Entonces, viendo Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Jehová, que han visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Amén. Ocupe su lugar, hermano, en esta mañana gloriosa. Vamos a estar llevando el desarrollo de este estudio, pero también, hermano, le pido de su comentario, aportando, ¿verdad?, a esta lección, para que así, de esa manera, hermano, no solamente nosotros, sino los que nos van a estar viendo, las personas, ¿verdad?, que van a estar viéndonos a través de este medio, también, hermano, reciban edificación, aleluya, por los ejemplos y los temas y los comentarios que aquí estamos nosotros llevando a cabo. Ese es el mayor propósito, aleluya, de estar aquí. Algo que vamos a estar viendo a través de esta lección, hermano, hay varias cosas, pero vamos a estar viendo lo que es el llamado de Dios a Gedeón. En sí, una visitación de Dios, una teofanía que Gedeón recibe. Hay otro acontecimiento, ¿verdad?, que es la capacitación y sobre todo, ¿verdad?, la aparición, o ese contacto que Dios siempre busca con el hombre. Pero primero, hermano, la Biblia dice que el pueblo de Dios volvió a hacer lo malo, volvió a pecar. Tal parece que estamos siguiendo en el mismo tema, ¿verdad?, continuando con el mismo tema, ¿verdad?, viendo estos jueces que cada vez que el pueblo de Israel pecaba, obvio, venía la consecuencia y nuevamente, ¿verdad?, Dios levantaba a un hombre, a una mujer. En el caso de la lección pasada que estuvimos, ¿verdad?, todos nos acordamos, fueron dos mujeres dirigiendo a Data, por supuesto, ¿verdad?, dirigidos por Dios, pero, aleluya, un capitán del ejército. Ahora, hermano, le toca a un hombre, a un jovencito, se puede decir sin experiencia, era el más pequeño de la familia. En sí mismo lo que él pensaba, quiero creer yo que él pensaba que era él algo insignificante, que no tenía la capacidad, y en cierta forma así Dios quiere, porque Dios no mira al hombre conforme nosotros lo miramos, al que es llamado de Dios. Porque uno mira a alguien y dice: este sí, le pasó a Samuel, pero dijo: este sí, y dijo Dios: no me sirve, con eso no trabajo yo no trabajo así, yo trabajo de esta manera. Y nosotros en esta mañana vamos a estar viendo o dando un repaso que sucede similar con Gedeón. Ahora, lo que quisiera yo, como una pequeña introducción, y usted me va a ayudar, por favor, es a ver, hermano, que ya el pueblo de Dios
está pasando por una crisis grande. Y ellos vieron que en cuanto más ellos desobedecían a Dios y pecaban delante de Dios y se rebelaban delante de Dios, les venía un mal grande. Y cuando Dios hace la obra o los salva o los liberta, por un tiempo, ¿verdad? Caminan bien, pero nuevamente viene el decaimiento. Ahora, ellos habían tenido varios enemigos cuando entraron a la tierra de Canaán. Por eso les preguntaba yo que la mayoría de nosotros estamos relacionados con esa historia. Y se podían mencionar 7 naciones o 7 tribus que eran nómadas, en los cuales ahorita van a aparecer algunos de ellos, como los amalecitas, como los moabitas. Y vemos que a estos reinos, por decir así, o tribus, Dios ya los había derrotado, hermano. Ya los habían derrotado por medio de Dios. Si estamos hablando de algunos de ellos, si usted me ayuda, los hititas, los jebuseos, a ver, ayúdenme los hermanos que están en Convivic. Habían ya, hermano, Dios había derrotado por medio de Josué a estas 7 naciones, los madianitas. Pero sucede, hermano, que una vez que el pueblo de Israel pasa, Dios les había dado anteriormente en el Sinaí, hace un pacto con ellos y les dice: cuando pases al otro lado, dice, cuídate de no mezclarte con estas naciones, porque te van a hacer que olvides de los mandamientos de Dios. Les fue dado un repaso de la ley, hermano, en el monte Sinaí. Y sabe que el pueblo de Israel como que les quedó claro a ellos, porque le dijeron a Josué: andaremos en pos de Dios, y no nos vamos a apartar. Pero sucede que tan pronto pasan, hermano, y estas 7 naciones, por amor de Israel, Dios los desarraiga, los derrota. Pero ahora, hermano, hicieron demasiada confianza. Este pueblo, hermano, aunque estaba derrotado, pero estaba en la expectativa de que ellos un día iban a fallar, y con deseos de venganza, amén, con deseos de volver ellos a tomar venganza del pueblo de Israel por causa de la derrota que Dios les había dado por medio de ellos. Entonces, ellos estaban bien listos, con sed de venganza, con sed de revancha. Entonces el pueblo de Israel tal parece como que no se daba cuenta de esto. A veces nosotros por eso Dios cuando los confronta con este profeta, hablando ya de nuestra lección, les dice: yo saqué de la tierra de Egipto, de la tierra de servidumbre, de la esclavitud, y les hace un recordatorio, hermano, y aún del pacto que habían hecho en el Sinaí, de que no se iban a apartar, porque esto les iba a causar, hermano, mal. Ahora ya el pueblo de Israel entra en esa desobediencia, entonces Dios les manda un profeta. A veces no quisiéramos ser así tan ¿cómo le diré, hermano? Sí, sí, porque es algo difícil. Dios nos va a confrontar en todo tiempo, hermano, en todo momento, y eso a nosotros a veces no nos gusta, pero Dios hace su trabajo para que nosotros nos arrepintamos, con el propósito de que seamos salvos, amén, el propósito de que seamos liberados, con el propósito de que seamos nuevamente, hermano, volvamos otra vez a la obediencia a Dios. Entonces, cuando estos ya bajo 7 años, le voy a leer la introducción ahora sí, dice: la lección pasada dio inicio con un pueblo oprimido y finalizó con un cántico de júbilo y alabanza a Dios. 2 mujeres, Débora y Jael, fueron las protagonistas de una historia apasionante que pone en evidencia las maneras misteriosas en que Dios hace cumplir su propósito. Acuérdate que todo es un propósito de Dios. Después de 20 años de sometimiento y aflicción, Israel es liberado una vez más por el brazo fuerte de Jehová. Sin embargo, la paz no duró mucho. El pueblo nuevamente le dio la espalda al Señor, y como resultado, Dios lo entregó ahora en manos de un pueblo que había sido completamente derrotado en el tiempo de la conquista, los madianitas, pueblo beduino que dominaba la zona central de Palestina en esa época.
El sufrimiento y la frustración de Israel tuvo otro matiz, pues los madianitas, aliados con otras tribus, destruían la agricultura y robaban el ganado del pueblo. Pero Dios tenía reservada una sorpresa a Gedeón para liberar por medio de él a Israel del azote de los pueblos que montaban camellos. La interesante historia de este joven arriesgado, inquisitivo, esforzado y valiente, que abarca 3 capítulos, del 6 al 8, el libro de Jueces ha sido fuente de inspiración y motivo de reflexión para los hombres y mujeres de todos los tiempos que han recibido el llamado del Señor y que de corazón han estado dispuestos a servirle. La forma particular en que Dios se manifiesta, las interrogantes planteadas por Gedeón son nuestro material de estudio hoy, y una vez más aprendemos que Dios tiene recursos ilimitados para tratar con aquellos que Él ha de usar para que su nombre sea glorificado. Entonces vamos en esta mañana, si nosotros nos pusiéramos en lugar de Gedeón, hermano, y al escuchar un llamado o una manera de cómo Dios se le presenta, le dice: varón, Dios está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Cuál sería nuestra reacción, hermano? Fíjese, inmediatamente Gedeón estaba pensando en la pobreza que estaba pasando el país, en la necesidad que estaba pasando el país. A veces nosotros es lo primero que viene a nosotros. Es que, Señor, yo no estoy preparado. En un llamado así no estoy preparado. No hay los recursos. No tengo mis estatus para hacerlo. Entonces hay varias cosas que nosotros podíamos poner ante una situación así, o excusarnos ante una situación así. Pero delante de Dios no hay excusa. Él prepara, Él capacita, y en su llamado Él envía a la persona y pone todos los recursos, hermano, en sus manos. Porque hay algo que nosotros siempre, le decía temprano, siempre vemos lo que nos rodea, nuestro, ¿cómo se puede decir? Sí, lo que nosotros podemos hacer, lo que nosotros podemos llevar a cabo, lo que sí es a la lógica, sí podemos hacer. Pero Dios no trabaja así. Dios trabaja de una manera, hermano, tan extraña para nosotros, que se queda uno nuevamente inspirado con esa bendición. Ahora, esto es una reflexión para nosotros en este día. El estar dispuestos a servir a Dios, Dios va a hacer todo y va a proveer todos los recursos para que nosotros llevemos a cabo ese llamado. Entonces, hasta aquí vamos a ir viendo que el tema dice Gedeón, un guerrero valeroso. Y Gedeón, hermano, si le hubiéramos preguntado en ese momento, no se miraba así. No pensaba él así de sí mismo. Como nosotros, ¿sabes? Nosotros decimos: no, es que yo no. Que vaya el hermano que está más preparado, amén. Siempre nosotros vemos la capacidad del hombre. Por eso cuando Gedeón en su primera, voy a estar parafraseando esto, en su primera, se puede decir, estrategia bélica, él junta 32,000 hombres. Y dice: no, con 32,000 hombres se puede. Pero Dios le dijo: no es así. No es así como la forma que se llevan las cosas. Entonces, Gedeón también tuvo que pasar un proceso, hermano, para poder llevar a cabo el llamamiento de Dios. Y seguimos, hermano, con con el inciso A del punto número 1. Voy a pedir a alguien que si me ayuda, hermano, a leer el punto número 1 el punto, inciso A del punto número 1. Y dice: pecado, sufrimiento y pobreza del pueblo. Hermano Gabriel, ¿sí puede por favor leer el inciso A? Dice: apostasía del pueblo. Amén. Dios bendiga, hermanos. Inciso A, apostasía del pueblo. Israel arruinó el reposo que Dios le concedió después de la victoria sobre Jabín, rey de Canaán, por su conducta infiel, apóstata y rebelde contra Jehová. Ahora el instrumento de juicio fueron los
madianitas que con la alianza de los amalecitas y otras tribus del desierto fueron un verdadero azote para los israelitas. Los madianitas están entre los descendientes de Abraham por su esposa, Setura, Génesis 25:1. Y Moisés también tuvo una esposa madianita, Séfora. Se les atribuye ser los primeros en domesticar y usar camellos. Habitaban en la costa oriental del Golfo de Acaba y al oriente del desierto de Arabia y al sur de las tierras de Moab y Edom. Tenían mucho ganado y eran excelentes comerciantes, pero también muy idólatras y inmorales. Cuando los israelitas marcharon a conquistar Canaán, dieron muerte a 5 reyes de Madián. Sacaron un distrito entero y mataron a todos los varones y mujeres casadas. Números 31. Con estos antecedentes, cabe pensar que había suficientes motivos para que los madianitas quisieran vengarse de Israel. Amén. Ahora, había muchos enemigos, hermano. Gracias, hermano Gabriel, que querían la destrucción de Israel. Entre ellos estaban los cananeos, los fereceos, los heteos, los heveos. Pero a la vez ese enemigo tiene muchos agentes, amén, que es el que manda constantemente a esperar a ver cuál es nuestra condición de vida. ¿Qué es lo que nosotros estamos fallando? ¿O qué es lo que nosotros abrimos una puerta para ellos poder entrar? Entonces ellos estaban con esa disposición siempre. Como ya habían sufrido derrotas por parte del pueblo de Israel, ellos estaban con ese, el día que haya la oportunidad yo entro ahí y llevo destrucción. Ahora sí lograron hacer algo muy grande. Porque cuando hay algo que mencionaba nuestro hermano Máximo acerca de lo que es cuando una persona tiene necesidad de alimento, está a merced de aquel que tiene. Entonces, porque la necesidad, hermano, es la que trae, aleluya, el hambre es lo que trae la pobreza a los pueblos, amén. Se dice en los años de allá de cuando vino la conquista a lo que era México, los aztecas en aquellos tiempos, en aquellos años, hermano. Dicen que ellos idearon un plan para meter una epidemia hacia el pueblo, amén, aztecas, el pueblo, bueno, los que en aquellos años habitaban, los indios, por decir así. Perdón, los mayas. Bueno. Entonces, ellos inventaron algo para meter, ¿verdad?, en una epidemia, y cuando esto sucede, ¿qué pasó? No, se debilitaron, y por eso ellos entraron libremente a poder hacer lo que ellos quisieron. El enemigo, hermano, está, Dios reprenda al diablo, él está mirando. ¿Cuántos enemigos teníamos nosotros, por decir así, en el mundo? Ellos están esperando nomás esos agentes que el enemigo les dé una orden. Vayan y den una visitada al hermano Roberto a ver cómo anda ahí. Si tiene una puerta abierta, ahí entren, porque acuérdense que la victoria que le dio Cristo a nosotros nos derrotó. Y Él está buscando la manera de venir. Dios reprenda al enemigo, pero está buscando. ¿Cuál era la lucha en cada persona? Yo sé que es diferente. Pero ¿con qué luchábamos nosotros antes? Por eso Dios constantemente les hace una advertencia al pueblo de Dios, que no se fueran a mezclar, que se separaran, que no permitieran, porque eso les iba a traer, lo principal era la idolatría, hermano. La otra que está muy de moda ahorita, hermano, es la apostasía. Seguían creyendo, seguían ellos buscando el culto, pero ya no era el Dios verdadero, hermano, ya se habían mezclado con otras naciones. Entonces, esto inmediatamente Dios les manda un profeta para marcarles un alto, porque esto los va a llevar a la destrucción. Ahora ya estaban pasando por hambre
Y con el hambre llega todo, hermano. Con el hambre llega la necesidad, llega entonces otros medios, ya el hombre empieza a alargar o empezamos a alargar nuestras manos a otras cosas, amén. Ahora dice la opresión de los madianitas. La estrategia madianita se basó en una alianza con los de Amalek y otras tribus beduinas del desierto. Cuando habla de tribus beduinas, son tribus que eran nómadas, amén. No habitaban en cierto, sino que iban de campamento en campamento, hacían sus carpas y seguían, ¿verdad? Ellos, pero eran comerciantes, tenían una manera, una fuente de ingresos que para el pueblo de Israel se podía decir, wow, estos están bendecidos, amén, porque no tienen necesidad como nosotros. Pero lo que ellos no miraban era la condición que ellos tenían, que eran personas que eran idólatras, eran inmorales, tenían de todo, hermano. ¿Alguien me puede decir en palabras así sencillas qué es inmoralidad? Luego dice, habitaban en la región del Negev, el Sinaí, en las fronteras de la tierra cultivada de Canaán. Israel era un pueblo agrícola y si algo podía afectarlos era la destrucción de sus cosechas. La táctica de los madianitas y sus secuaces venían con sus tiendas en gran multitud como langostas y era esperar que los israelitas sembraran sus campos, entonces subían y los atacaban, destruían los frutos de la tierra y no dejaban que comer en Israel. La opresión a mano de estos extranjeros llegó a ser tan intensa que los israelitas, aterrorizados, huyeron a las montañas y vivieron en cuevas y cavernas. Los madianitas y sus aliados utilizaban gran número de camellos, tanto para el transporte como para cabalgadura de sus guerreros. Se cree que este fue el primer ataque organizado usando camellos que se conoce en la historia. En consecuencia, empobrecía a Israel. Esta situación se mantuvo durante 7 años hasta que Israel se acordó. Fíjense, hermano, estos hombres habitaban en las montañas para ver, ¿verdad? Conocían de toda la clase de terreno. Empezaron a domesticar camellos, les gustaba la mercadería, pero no solamente eso. Cuando venían con toda su tienda, con todo lo que tenían y arrasaban totalmente, a modo de que Israel andaba ya por ya en las cuevas, en las cavernas, escondidos, cualquier cosa les asustaba. Yo me imagino que, porque dice la Biblia que ya nomás escuchaban por ahí una hoja seca que se movía y empezaban ellos a correr. ¿Cuántos dicen amén? Sí, porque a veces nosotros también tenemos una situación semejante, hermano. A veces andamos escondidos. Dios nos quiere decir, vente, te quiero enviar y nosotros nos escondemos. Nos vamos alejados porque el enemigo viene y nos va. Y luego cuando vemos, viene a nosotros cualquier situación, aunque sea leve, estamos espantados, estamos, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué me vino esto? Y luego, hoy en día, hermano, ya ve que están muy de moda las enfermedades. Cualquier enfermedad, hermano. Pero por eso es que vamos a estar viendo que Dios y los recursos que Él tiene y el llamado para nosotros es sobre todas las cosas, hermano. Porque Dios, el doctor te puede decir, vas a morir, ya no tienes esperanza, te va a pasar esto. Pero Dios dice, no, yo te levanto, yo te quiero usar, yo te quiero llevar a las naciones, yo te quiero llevar al propósito que yo tengo para ti. Y es ahí donde nosotros nos quedamos espantados. ¿Qué pasó? ¿Por qué no sucedió como dijo el doctor? Porque la última palabra siempre la tiene Dios. El doctor te dice, para ti no hay esperanza, tú ya a eso, tú viniste a fracasar a la vida, no vas a lograr nunca tu propósito. ¿Y qué es lo que sucede? Dios te dice, no, es que yo tengo cosas nuevas. Dice, he aquí, dice Isaías, yo hago cosas nuevas para ti. Entonces, claro, hermano, yo quiero también no dejar pasar por alto, porque a mí siempre me gusta la predicación, que no nos asuste, que no nos meta temor, pero de todas maneras nosotros vamos a enfrentar nos va a confrontar Dios de una u otra forma, sea usted, sea yo, sea el joven, sea el niño, lo va a confrontar, nos va a confrontar Dios por el propósito que nosotros enderecemos nuestros caminos.
Siempre sucede así, hermano. Ya lo hemos visto a través de estos primeros episodios con los jueces. Pasaban 8 años, pasaban quizás en esta ocasión 7 años, y luego clamaron ellos al momento porque se acordaron. Se acordaron que había un Dios y ellos dijeron: sin duda, Dios sí es un Dios que trae juicio, pero también hay misericordia en Dios. Y empezaron a clamar. Entonces, en el punto número 2, hermano, dice arrepentimiento del pueblo y respuesta de Dios. Porque siempre, hermano, el pueblo que busca a Dios es porque se quiere arrepentir, porque quiere ver un cambio, es que queremos ver algo, hermano, de parte de Dios. Imagínense que la vida en Cristo fuera puro sufrimiento. Mire, brevemente le voy a decir lo que pasó con Gedeón. Gedeón tan pronto se dio cuenta que sí era Dios que se le había aparecido. Él dijo: yo quiero primero hacer un altar y presentar un holocausto delante de Dios. Fue lo primero, si se fija, porque él entendió que nosotros, oye, la predicación que están hablando en estos días, ¿qué es? ¿Cómo está tu altar? Reedifica tu altar. Si está arruinado, destruido, vuelve a edificar tu altar. Porque Gedeón tan pronto tuvo esta aparición, el ángel de Jehová dice que dijo: espérame aquí. Si eres Dios, fíjese cómo pone. Hubo más señales. ¿Cuántos se acuerdan lo bien típico del vellón? Pero Gedeón puso señales. Ahora, esto no ofende a Dios, hermano, el que uno pida señales. Pero lo que sí Dios quiere es que nosotros estemos dispuestos a, una vez que Dios nos da la señal, que nosotros creamos, que creamos a su llamado, al reclutamiento que Él nos está haciendo. Entonces, Dios, ya una vez que Gedeón le presenta el holocausto, dice que el ángel, lo leímos, extiende el báculo y sale fuego de la peña, queriendo decir que fue agradable el sacrificio que Gedeón presentó. Entonces, ese es el propósito que Dios nos confronta a nosotros, para que nosotros nos arrepintamos, le creamos a Dios y empecemos a caminar en la dirección que Dios quiere que caminemos. Amén. Entonces vamos a leer, le voy a leer yo el inciso A del punto número 2. Dios lo reprende por medio de un profeta. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, les envió un varón profeta, verso 7. La respuesta de Dios al clamor del pueblo en esta ocasión no fue levantar al libertador como recurso inmediato. Dios envió un profeta a recordar al desmemoriado Israel los hechos portentosos que en su favor el Señor había hecho desde que los sacó de la tierra de Egipto, a enseñarles a este pueblo rebelde su inclinación a desobedecer la voluntad de Dios. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Ahí está el meollo. Versos 9 y 10. Qué importante es destacar aquí la voz profética anunciando el mensaje de Dios y denunciando la apostasía del pueblo. Este profeta anónimo nos deja ver la valentía del siervo de Dios, que no dudó en medio de una situación de alto riesgo obedecer al llamado de Jehová. Entonces, una vez, hermano, que nosotros estamos viviendo en esa decadencia y viendo las consecuencias de nuestra desobediencia o rebeldía, o como usted quiera llamarle, porque quien conoce su vida es usted, quien conoce mi vida soy yo. Entonces, Dios va a hablar de diferentes maneras y nos va a dar en esta mañana también como una advertencia o un aviso de lo que sucedió con este pueblo, que se había apartado y había desobedecido. Cuando menos acordaron, hermano, ya andaban haciendo lo mismo que estaban haciendo los pueblos paganos. Sin ningún temor, sin ninguna, se puede decir, pues sí, esa es la palabra correcta, temor de Dios. Ellos andaban como si ellos nunca hubieran conocido a Dios. Y qué difícil, hermano, es cuando una persona que ya conoce al Señor, que ya conocemos al Señor, volvamos a practicar o a querer practicar, ¿verdad?, cosas que antes hacíamos. Eso es totalmente contrario a nosotros y nos va a traer a nosotros ruina, pobreza. Y usted nómbrele
lo que va a venir, hermano. El ángel de Jehová se le aparece a Gedeón en el capítulo 6, verso 11 al 12. Le quisiera pedir a mi esposa, por favor, que se me lee el inciso B del segundo punto. El Señor les bendiga, hermanos. Amén. Dice, el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón, capítulo 6, verso 11 y 12. La siguiente escena es extraordinaria. De nuevo Dios, a través del ángel de Jehová, se revela para hablar con el futuro libertador. Muchos estudios de la Biblia concluyen que el ángel del Señor o ángel de Jehová, ser celestial mencionado varias veces en el Antiguo Testamento, es una teofanía o manifestación de Dios mismo en forma visible y corporal antes de la encarnación de Cristo, es decir, el mismo manifestado en el Antiguo Testamento. Esto es muy posible ya que en muchos pasajes se le hace prácticamente idéntico a Dios y en ocasiones habla no solo en nombre de Jehová, sino como Él, lo Amén. cual veremos más adelante, versículos 16 a 23. Aquí entra en escena Gedeón, hijo de Joás, que estaba sacudiendo trigo, alimento para él y su familia, en un lugar para esconderlo de los madianitas. El saludo del ángel, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, es una afirmación de que Dios estaba con Gedeón y el reconocimiento de dos características presentes en hombres como Moisés y Josué, esforzado y valiente. Era confirmación de que Dios usaría a este hombre para traer liberación a su pueblo de la opresión madianita. Amén. Dios le bendiga. Hay algo que siempre nosotros queremos aprender de lecciones como estas, como las de Moisés. ¿Cuántos se acuerdan cuando Dios le hace el llamado a Moisés? Lo primero que Moisés resalta, su incapacidad. Inmediato, no, es que yo no sé hablar. ¿Cuántos no sabemos hablar? Pero en el momento, hermano, que Dios hace el llamado y uno está dispuesto al lugar donde nos va a enviar, como que todos ya está preparado. Dios prepara tanto el terreno donde va a ser sembrado como la semilla que va a ser plantada ahí. Aquí lo que resalta es la disposición, hermano, de la persona. En esta historia, hermano, vemos que cuando Gedeón presenta ya su ofrenda y es agradable delante de Dios, pero antes de eso, hermano, a él entra como un temor, porque ¿quién no, hermano? Dice, ay de mí que miré a cara el ángel de Jehová, dice, y soy hombre muerto. Por eso les decía temprano, es que Dios no quiere en sí la muerte para nosotros. Si Dios hubiera querido la muerte para nosotros, suficiente tiempo había, ya andábamos para haber hecho lo que Dios iba a hacer. Sin embargo, Él nos preservó la vida con un propósito, amén, de estar aquí. Entonces, dice que cuando Gedeón presenta aquel altar y aquel sacrificio, lo llamó Jehová Shalom. ¿Qué quiere decir? Jehová es mi paz. Amén. O sea, cuando es el llamado de Dios, hermano, tiene que haber esa paz también para nosotros. Tiene que haber confirmación. Eso es lo que nosotros siempre buscamos de parte de Dios. Entonces Dios confirma y Gedeón le llama a ese lugar, ese altar, le llama Jehová es mi paz. Y Cristo dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón. O sea, queriendo decir, no tengan temor, no tengan miedo, porque soy yo. Entonces, hay algo que también quería mencionar acerca de los pueblos amorreos, porque para Gedeón, hermano,
no puedo pronunciar bien esa palabra, los ambieritas o ambiesitas eran de su clan, hermano. Eran de su descendencia, en sus antepasados, en sus ancestros, eran familias, hermano. ¿Sí me entiende cómo? Ahora, el pueblo de Israel, lo que quiero también resaltar es que ellos tenían un libro, hermano, aparte de lo que era el libro de la ley, donde la ley, usted sabe que contenía los mandamientos, qué es lo que podían hacer, qué es lo que no podían hacer, cómo Dios los iba pero este libro que tenían era para todo lo que eran sus costumbres, sus ritos, aún hasta su alimentación, hermano. Porque Dios los había preparado para que cuando fueran al exilio, por ejemplo, estamos hablando del exilio babilónico, del exilio que tuvieron ellos, ¿verdad?, hacia otros países, no se olvidaran de sus costumbres, amén. Tenían que seguir ese reglamento, pues, personal. Ahí había lo que eran lo ético del pueblo de Dios, un pueblo diferente, porque cuando Dios les hace el llamado en el Sinaí, dice: yo os he escogido a ustedes como un reino de sacerdotes y príncipes. O sea, no eran cualquier pueblo. Entonces ellos tenían que, a donde quiera que iban ellos, en lo que era el exilio, en Babilonia, por eso cuando vemos la historia de Daniel dice que él se propone en su corazón no contaminarse. No era en sí la comida, no era así sino que ellos sabían que ellos tenían un libro de ética, hermano. Si alguien se acuerda el nombre de ese libro, hermano. Entonces, el Talmud, ese libro traía todo lo que el pueblo de Dios debería de seguir, hermano, como una instrucción personal. Y cuando ellos fueran a otras naciones, no iban a ser tan fácil, hermano, desarraigadas sus costumbres, sus creencias. Entonces ellos confiaban en el Dios. Por eso pasaron 7 años, aparentemente se habían olvidado, pero nuevamente cuando reaccionan dice, volvieron a clamar a Dios, porque ellos no se les había olvidado, hermano. Por eso era la parte del Torah, amén. Entonces ellos tenían que memorizárselo, por eso sí. Tenía que llevarlo en la memoria, en la mente. Por eso dice Dios: la escribirás en tus dinteles, postes. Oiga, las pondrás como frontales delante, porque ellos tenían ese. Entonces, a donde quiera que ellos iban, no se iban a olvidar tan rápido, hermano, porque el propósito, yo vuelvo a decirle, es que siempre vuelva nosotros a lo que es el camino de Dios. No es que nos perdamos, nosotros no fuimos creados para que nos perdamos, al contrario, para que seamos nuevamente rescatados, aunque, bueno, eso ya es ya de cada persona, ¿verdad? Entonces, vemos que esas costumbres no se les habían olvidado, no dejaban de practicar sus ritos a donde quiera que iban. Es como, por ejemplo, nosotros ahorita aquí que vamos a la calle Main, que vemos ahí una bandera de México y es 5 de mayo. ¿Qué es lo que nos imaginamos rápidamente? ¿Perdón? O sea, quiere decir que somos mexicanos, amén. ¿Por qué? Porque traemos nuestras tradiciones ¿verdad?, arraigadas en nosotros. Cuando alguien quiere saber, por ejemplo, aquí somos multicultural, ¿verdad?, hermanos, ¿verdad?, que son de República Dominicana, otros de El Salvador, de Chihuahua. Pero si yo dijera, ¡viva México!, yo me doy cuenta quién es mexicano. Amén. Entonces, es semejante al pueblo de Israel. No podían ser confundidos. Por eso era un pueblo especial, era un pueblo apartado, un pueblo que no podía ser tan fácil y llevarse a arrastrar, hermano. Tengamos nosotros esto en mente. Nosotros somos el pueblo de Dios. No podemos tan fácil dejarnos arrastrar, hermano. Así, amén. A veces son costumbres que vienen, a veces son cosas que nos llaman la atención a nosotros, ¿verdad? Pero no podemos dejarnos más llevar a arrastrar, porque somos un pueblo especial. Somos linaje escogido, hermano, del linaje, o sea, de la descendencia del Cristo poderoso. Entonces, ellos tenían esa bendición, hermano, como la tenemos nosotros de igual manera. Entonces, por eso al pueblo de Israel tan pronto llegó la necesidad, y lo importante de esto es que ellos clamaron. Qué gran ejemplo, ¿verdad?, de clamar, y Dios está dispuesto siempre a responder. Punto número 3 dice: Gedeón responde al llamado divino, según Jueces capítulo 6 verso 13 al 24. El inciso A, hermano,
Philip, si se le puede pasar al hermano Vicente. Hermano, sí tiene su guía, hermano. Por favor, si le da lectura al inciso A del tercer punto. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Gedeón cuestiona a Dios. Este pasaje es de los que cautiva por su singularidad y por la actitud de Gedeón frente a las palabras de saludo de aquel extraño visitante. De una manera adecuada, pero explícita, el joven agricultor pone en tela de juicio la aseveración del ángel del Señor de que Jehová está con él. Dios no impide que sus siervos tengan dudas, preguntas e inquietudes cuando éstas nacen de un corazón sincero y una mente inquisitiva. La primera pregunta que formuló Gedeón cuestiona la afirmación de que Jehová está con él. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? El sufrimiento de su pueblo no era ajeno para el campesino. Dios había desamparado a Israel y lo había entregado en mano de sus enemigos. El Señor lo miró y le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Gedeón quedó estupefacto ante semejante comisión, y del fondo de su alma surge la pregunta: ¿con qué salvaré yo a Israel? Al hacer una rápida evaluación de los recursos en su alcance, sin embargo, el Señor asegura su presencia, como lo hace con todos los que Él llama. Cuando Dios es quien envía, el triunfo en la misión está respaldado por su autoridad. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Es un imperativo aquí, ¿verdad? A obedecer. Y a la vez como que se queda uno exclamado, porque hoy la respuesta de Gedeón fue: ¿cómo voy a salvar yo a Israel? Fíjese, él hizo como yo. Él no dijo cómo Dios va a salvar. Entonces a veces hay que ver la forma en que nosotros actuamos para con Dios. Porque Dios le estaba dando una comisión. Ahí se le dio una comisión a Gedeón ya explícita. Dijo: tú vas a ir con este propósito a salvar a Israel. Y eso me hace recordar, hermano, a órdenes que Dios da y que a veces el hombre, por causa de la oposición o las condiciones climáticas, el tiempo, lo que usted quiera, cambia así, hermano. Porque mire, Cristo le dijo a sus discípulos en una ocasión, les dijo, iban hacia Gadara. ¿Se acuerda que había un endemoniado que, oiga, lo reventaba cadenas y todo? Bueno, y le dijo: pasemos al otro lado. La orden que les dio, dijo: pasemos al otro lado. Él no le dijo: vamos a ver si pasamos o a ver qué sucede de aquí al trayecto. Él dijo: pasemos al otro lado. O sea, Él dio una orden y la orden se tiene que cumplir, porque cuando el cielo da una orden, hermano, aquí en la tierra se obedece. Eso es una. Entonces para nosotros es una orden de Dios. Entonces nosotros tenemos que avanzar y ponernos firmes, prestos, es decir, si Dios lo dijo, así lo va a hacer. El día de la revelación íbamos que sí será hombre, niño, niña, bebé. Y me acordé nomás así, no es que Dios no voy a decir, el Señor me dijo, no. Me acordé, dije yo, si Dios le dijo a la hermana lo que era, ¿por qué nosotros vamos a dudar? Amén. O sea, porque Dios ya lo dijo. Cuando no lo ha dicho Dios, entonces es otro tema. Pero cuando ya dijo Dios algo, eso va a ser. Entonces, hermano, cuando Dios dice que nosotros estamos en alguna situación que tenemos que arreglar, hay que arreglarlo, hermano. También. Voy a tomar porque como le digo, yo siempre trato de que las cosas sean, dijo aquel hermano, despacito, ¿verdad? Pero cuando Dios dice las cosas, Él lo va a hacer, aunque yo lo diga o no lo diga, Él lo va a hacer. Él nos va a confrontar a nosotros, nos va a venir: tenemos que arreglar esto, yo tengo un llamado para ti, yo tengo algo y te voy a enviar. Entonces, eso es lo que a nosotros nos ayuda a entender que Dios, cuando Dios le da el saludo, el ángel le da el saludo, le dice: Dios es contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón no estaba escondido. Gedeón no estaba haciendo nada que esté algo portentoso o algo. Estaba escondido, pero estaba haciendo. Él no dejó de ser
su trabajo. Amén. Él no dejó de ser obediente él estaba supliendo o siendo el proveedor. Y eso lo vio Dios, hermano. A veces nosotros no vemos más allá de lo que nosotros podemos, pero Dios sí lo ve. Dios ve lo que usted hace en secreto y lo que yo hago en secreto, sea bueno o sea malo. Entonces Dios ahí da el pago conforme, ¿verdad?, a nuestros hechos. Entonces Dios vio la capacidad de Gedeón. Gedeón no se mira, pues dijo, yo soy el más pequeño, hermano. ¿Sí se imagina? Es como diciendo, yo soy el insignificante, el que nadie mira, el que nadie voltea ni siquiera a ver, ni siquiera me toman en cuenta donde estoy. Sí, eso es traducido en otro, eso es. A mí ni siquiera en cuenta me toman. A mí, hombre, pasan por ahí, ni me saludan, ni lo. Pero el día que les decía en el servicio pasado, les digo, pero el día que hay una necesidad, ¿con quién vamos? Con el hermano, porque sabemos que hay algo de Dios y nosotros a veces no lo queremos ver, pero Dios tiene algo grande con cada quien. En esta ocasión estamos hablando de Gedeón. Gedeón cree en Dios. Este es el otro propósito que hay que nosotros enfatizar, hermano. Creerle a Dios. Creer en Dios, todos creemos. Usted hace una encuesta allá afuera y le pregunta al que es más perdido, más alcohólico, usted nombra en lo que es un vicio. Y usted le dice, ¿crees en Dios? Sí, creo en Dios. Ellos dicen, sí, mi Diosito. Y empiezan a decir, que en el libro hasta le dicen, porque ellos tienen su manera de creer, amén. Pero también cuando vamos a la Biblia dice que el diablo también cree y tiembla, pero no se somete a las cosas de Dios. Entonces hay que ver la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios, lo que Dios ha declarado, lo que Dios ha dicho. Entonces vamos a ir, todavía vamos en buen camino. Tenemos unos minutos, si alguien quiere, van a traer un comentario. Yo creo que es algo bien importante cuando nosotros aportamos más a lo que es la clase, que a veces a nosotros se nos pasa, a veces nos pasan cosas bien y súper importantes que pueden destapar un tópico súper interesante para nosotros. Por ejemplo, una de las cosas que vemos, les decía temprano, las costumbres paganas y la inmoralidad. Cuando hablamos de la inmoralidad, pues nadie pensamos que es inmoral, porque ahora lo que es normal, ahora lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Amén. Eso es lo que le quiero decir. Entonces, habla uno de inmoralidad y dice, eso no es, estás ya tú pasado ¿me entiendes? De moda, no andas a la onda, como dice, ¿qué onda? Te dicen luego, ¿qué es eso? Porque empieza uno a hablar a la persona que no conoce de Dios, le empieza, eso que estás haciendo está mal. Vas a decir, no, eres extremista. Ya eres fanático, ya te trastornó todo. Entonces, por eso yo les hacía una pregunta así, ¿qué es inmoralidad? Es todo lo que daña, hermano, nuestro bienestar a nosotros, así le podamos llamar. Inmoralidad es todo lo que hacemos mal en contra de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, de nuestros semejantes y sobre todo delante de Dios. Entonces todas las cosas que nosotros, y ya en español, es todo lo que tenemos que hacer nosotros y que nos escondemos, eso es inmoral. Si usted hace algo que usted piensa que está bien, pero tiene que esconderse, dijo el hermano Máximo, ¿hay qué? ¿Gato? ¿Cómo dijo? Hay gato entre ahí. ¿Por qué? ¿Por qué nos escondemos? Pues sí, amén. Porque cuando dice, Dios habla de la ley, dice, la ley se hizo para el transgresor, no para el que anda cumpliendo la ley. Si usted no debe nada ni nada, usted puede pasar el policía por ahí y no hay problema, usted sigue caminando y sigue sonriendo como si nada. Pero si usted debe algo, hablando de lo que es lo judicial, ve un carro de policía y todo no sabe si viene hacia usted, pero usted ya corre. Entonces, eso es lo que nosotros vemos. La paz que Dios da, hermano, sobrepasa todo entendimiento. Poderoso, eso sí es. Sin que lo persigan, no corriendo.
Sí, adelante, un Dios comentario. le bendiga, hermano. hermano. Le ayuda a leer Amén. para que no se atrase mucho. Dios le bendiga. Gedeón cree en Dios. Dice, a esas alturas Gedeón sabía que su visitante era alguien especial y le pide que que si ha ganado su favor, que le dé una prueba de que realmente es Jehová quien lo habla con él. Además, él ruega que no se marche del lugar hasta que no vuelva con una ofrenda. El ángel del Señor aceptó la invitación y Gedeón se apresuró y prepara un cabrito y panes sin levadura, pero lo mejor estaba por venir. Cuando el muchacho trajo la merienda, el ángel pidió que colocara los panes y la carne sobre una peña y derramara el caldo sobre ellos. Sin dudarlo, el campesino hizo lo que el ángel le pidió y frente a sus ojos el extraño personaje tocó la carne y los panes de la peña y salió fuego y la ofrenda se consumió. Enseguida el ángel desapareció ante el asombro de Gedeón. La incredulidad inicial de este fue escalando gradualmente hasta que al plano de una nueva profunda experiencia espiritual. ¿Saben, hermano? Lo que yo quisiera nomás comentar rápidamente, sin querer obstruir lo que el hermano maestro está diciendo, al contrario, añadir un poco, es nuestra capacidad humana. Acuérdense que cuando un ángel, cuando una presencia de más allá de lo que es la tierra, para uno es imposible con nuestros ojos de visualizarlo y creerlo, hermano. Ahora, nuestra tendencia siempre es hacer las cosas a nuestra manera. Tanto desde Moisés, Dios le da un diseño de cómo se va a hacer el arca, el templo, todo se hace un orden. Y nosotros a veces le cambiamos y es donde nosotros fracasamos a causa de nuestra incredulidad. Gedeón hasta el último momento, hasta el último día de su vida fue incrédulo, ¿se da cuenta? O sea que Dios da la oportunidad. A veces se predicaba antes de que si el Señor Jesucristo sabía cómo era Judas, ¿para qué le daba ese cargo? Pero el día que llega el juicio final, ¿cómo Judas se va a presentar delante de Dios? Él había dicho, si me han dado la bolsa, yo había cambiado, había sido un hombre. Si Dios me da y si Dios me diera, si Dios me diera un hijo, yo todos los días traía a la iglesia. Si Dios me diera, me concediera un carro, una guagua, algo, y yo todo el tiempo estaría aquí. Pero viene la bendición de Dios y nosotros le cambiamos, ¿me entiende? Le cambiamos. Nosotros somos muy valuables, somos muy cambiantes. La promesa de Dios siempre está ahí, hermano. ¿Se acuerda usted rápidamente de este hombre valiente y fuerte, cómo se llama? Sansón. Dice la Biblia que él mató 1000 hombres, hermano. 1000 hombres. ¿Pero con qué los mató? ¿Necesitaba esa quijada? Pregunta el mío. ¿Necesitaba esa quijada? No la necesitaba. Y la Biblia especifica algo que nosotros le hacemos a veces. Mira, hay iglesias enormes, yo no voy a decir nombres, no sé que sea usted fanático de ellos, que hacen hasta brujería para que se mueva el poder, entre comillas, de Dios en el altar. Porque ya no saben cómo mover el Espíritu de Dios, como dice el hermano, dijo el hermano maestro, le fallas a un puntito a Dios y Dios te va a dejar. David le dijo claramente a su hijo Salomón, le dijo, sirve a Jehová todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y Dios te va a bendecir, pero el día que tú le dejes, Él te va a dejar y hazle como quieras, dijo el topo. Mire, por eso es la causa que este hombre, Sansón, dice que agarró una quijada de asno, y la Biblia le hace hasta un énfasis ahí, mire, fresca aún, dice. ¿Qué significa eso? Que yo lo hago a mi manera, que le voy a voy a adulterar la palabra. O sea que el día que ya Dios no me dé la espalda, yo voy a tener que hacer brujería, salto, maroma y teatro para poder moverlo a usted que todavía no. El día que Dios te deja, ¿me entiende? Ya dice, ya pechorrate ese encerro, como dicen por ahí. Esa es la parte que nosotros debemos examinar a veces, que Dios nos da una orden y nos cuesta, hermano. Y no estamos buscando culpables. Usted ve a través de la Biblia. Gedeón le falló a Dios desde el principio hasta el fin. Sansón hizo todo, se casó con una ramera, hizo lo que le dio su gana, pero el Espíritu de Dios todavía sobre él. Y si el Espíritu, porque Dios tenía que cumplir el propósito. ¿Qué pasó con Anás? Dice la Biblia que él profetizó, no porque fuera profeta, no porque fuera santo, era porque era el tiempo de él que Dios quería hablar al pueblo. Pero ¿qué pasó con Anás? Dios tenga misericordia. Dios les bendiga.
Bueno, pues Dios bendiga también, ¿verdad? Nuestro hermano comentarios. Hay algo que Dios, que me impacta a mí de Gedeón. Ya en momentos que ya empieza a dudar y empieza a ir, ¿verdad? Si será o no será, porque yo creo que a todos nos ha pasado eso, o al menos que a ustedes no, a mí sí me ha pasado. Si será de Dios, si no será de Dios, y qué tal si lo hago, y qué tal si digo. Pero mire, algo que me impactó es que él empezó y dijo, yo voy a adorar a Dios. Amén. Gedeón adora a Dios. Dice, cuando el inesperado visitante se le apareció a Gedeón, este pensó que aquel extraño era simple forastero. Pero a medida de que desarrolló su conversación, el joven se dio cuenta de que estaba hablando con un enviado de Dios. Entonces, finalmente comprobó que era el ángel del Señor y su conclusión fue que el Dios mismo lo había visitado. El terror que lo embargó cuando se percató que había visto cara a cara al ángel del Señor, lo llevó a pensar de que el hombre era muerto. Fíjese hasta allá la misericordia del Señor. La Biblia dice que no hay hombre que vea a Dios y viva. Pero en esta ocasión, decía nuestro hermano, Dios hace cosas tan impactantes, hermano, que nos deja sin palabras. Lo llevó a pensar que era hombre muerto, pero el temor desapareció ante las palabras de Jehová, quien dijo, pásate y no tengas temor, no morirás. Dios estaba con él. Su presencia obedecía a un acto de vida y de liberación para él y su pueblo. Acuérdense que estaba en juego la liberación de una nación, hermano. Y Dios iba a hacer la obra con Gedeón o sin Gedeón. Por eso es que a veces nosotros, si ponemos dudas, si ponemos excusas, todo Dios va a hacer la obra porque hay una nación, hay almas, hay gente que está perdida y Dios va a hacer su trabajo, hermano. Quieramos nosotros o nos dispongamos nosotros o no lo dispongamos. Le agradezco mucho tu atención, hermanos, que se conectaron en esta mañana. Quédese, ¿verdad? Tenemos nuestro servicio evangelístico a las 11:30. Les invitamos que se conecten. Va a haber bendición, siempre hay bendición, siempre hay cosas nuevas para nosotros. Así, ¿verdad? Dios los bendiga también. El siguiente domingo no hay escuela dominical, pero el que vengas a celebrar el Día de Acción.